Hola, nosotros vamos a hablar de teorías del currículum y concepciones curriculares. Aquí más que nada es decir, diseñar y planificar el currículum para su puesta en acción requiere en primer término comprender lo que el currículum es y hace. A mí me tocó hablar de las teorías curriculares. Aquí más que nada un autor, Kemis, en 1988, indica que el problema central de la teoría del currículum debe ser entendido como el doble problema de las relaciones entre la teoría y la práctica por un lado, y el de las relaciones entre educación y sociedad por el otro. Estas relaciones han sido interpretadas y planteadas de diferentes modos a lo largo de la historia, y en cualquier época pueden encontrarse perspectivas del conjunto de estas relaciones que compiten entre sí. La teoría técnica, que es la que vamos a hablar sobre el currículum, considera a la sociedad y a la cultura como una trama externa a la escolarización y al currículum, como un contexto caracterizado por las necesidades y los objetivos sociales deseados a los que la educación debe responder, descubriendo esas necesidades y desarrollando programas con el fin de alcanzar los propósitos y los objetivos de la sociedad. Aquí también nos habla de que la teoría práctica del currículum más que nada trata de informar sobre el juicio de los profesores y de otros miembros activos de la sociedad y de la cultura, como aquellas personas que tienen o intentan actuar correcta y sensatamente en las situaciones prácticas en las que las mismas se encuentran. La teoría crítica del currículum parte de la premisa de que las estructuras sociales no son tan racionales y justas como generalmente se piensa. Por lo contrario, afirma que las estructuras sociales están creadas mediante procesos y prácticas distorsionados por la irracionalidad, por la injusticia, por la coerción, y tales distorsiones han calado muy hondo en nuestras interpretaciones del mundo. No se trata más que nada de que las estructuras sociales están deformadas en este modo, sino que no percibimos esas distorsiones porque hemos llegado a considerarlas como naturales. Desde esta perspectiva, más que nada, gran parte del trabajo de la teoría crítica sobre el currículum consiste en analizar el proceso mediante los que nuestra sociedad y nuestros puntos de vista sobre ella, sobre esta crítica, se han formado. Y más que nada aquí después hablaremos y profundizaremos que en la teoría crítica, dado que la propuesta de la elaboración del currículum en una perspectiva problematizadora se ubica y se nutre precisamente de posición. Y examinaremos los aspectos siguientes, por ejemplo en el inciso A, que es la crítica racionalidad instrumental que subyace con la elaboración del currículum. Aquí el papel de la ciencia se convierte más que nada en técnico, o sea, es alimentar el razonamiento instrumental y proporcionar los métodos y los principios para resolver problemas técnicos de la producción de los resultados determinados. Previamente se tenía la convicción de que la ciencia había llegado a ser cientifista, y se creía que su poder supremo para responder a todas las cuestiones significativas. Después nos habla del siguiente aspecto, que es la crítica al carácter reproductor del currículum, que aquí es gran parte de la teoría crítica del currículum, aquí que se ha centrado en develar cómo el currículum es un proceso de seleccionar la cultura, organizarla para su enseñanza y después transmitirla. Funciona como un mecanismo de reproducción social. Aquí esto me gustó mucho porque el currículum de colección tiene a caracterizarse por su rigidez, diferenciación y jerarquía. Todo esto depende de una gran medida de la cultura que genera la sociedad. Aquí en el aspecto C, aquí critica las posturas que marginan a los profesionales de la educación de la elaboración de currículum. En esta perspectiva crítica se cuestiona la marginación que se ha sometido a un profesor en un coadyacente de la función reproductora de la escuela. Se conceptualiza más que nada el currículum como un proyecto a experimentar en la práctica, ya la práctica docente sería, pero no en el sentido de trasladar principios históricos a la acción o de adecuar la práctica a las propuestas educativas, sino al enfrentamiento directo del docente con la realidad del aula. Y por último, que es el inciso D, que es más que nada es
un importante aspecto, o considero que todos son importantes, que vendría siendo crítica a los enfoques críticos y consensuales del saber del currículum. Aquí la teoría crítica del currículum hace notar las concepciones, ya sean positivas y tecnológicas, se podría decir, y tales como las que hemos señalado previamente. Esto más que nada tiene que ver con la cultura que tenemos en la sociedad, cómo es el profesor, y cómo quiere transmitir pues esta práctica docente. Después ya mis compañeros les van a hablar de otro tema. Maicon Chiro analiza 4 concepciones curriculares. La primera es la ideología del enfoque de la eficiencia social. La segunda es la ideología del enfoque académico. La ideología centrada en el alumno. Y por último, la ideología de reconstrucción social. La primera, que es la ideología del enfoque de la eficiencia social, nos dice pues que el currículo debería ser desarrollado de una manera científica, y que el desarrollo curricular pues debería ser un instrumento para satisfacer las necesidades de un cliente. Aquí, ¿quién sería el cliente? Pues sería la sociedad. También nos dice que debe preparar al alumnado o al alumno para que tenga una vida adulta pues significativa dentro de la misma sociedad. El diseño del currículum pues es determinar las necesidades de una sociedad. La número 2, que es la ideología del enfoque académico, nos dice que ahí se visualiza la creación del currículo desde la perspectiva de las disciplinas. De las disciplinas académicas, a través del mundo del intelecto y el mundo del conocimiento, en busca de una verdad por medio del conocimiento. La tercera pues es la ideología centrada en el alumno. Aquí pues se basan en los intereses del niño y del joven, e intentan crear un currículum pues acorde con la naturaleza innata del niño. Aquí no parten de las necesidades de la sociedad, ni de las disciplinas, ni de lo académico, sino que parten de las necesidades e intereses del mismo niño y joven en lo individual. El alumno es capaz de crear su propio conocimiento interactuando ¿con quién? Pues con otros niños, con el profesor y con objetos. Y por último, la ideología de reconstrucción social, pues esta parte del supuesto de que la sociedad se encuentra en una condición muy enferma. Nos dice que los problemas de sociedad son tratados de manera pues obsoletos e ineficaces. Dice que se puede hacer algo para que la sociedad no se... Buenas tardes, mi nombre es Reina Meneses. El día de hoy les voy a platicar acerca de 3 conceptos relacionados con el currículum. El primero es el currículum manifiesto o explícito. El segundo es el currículum nulo. Y el tercero es el currículum oculto. Empecemos. Eisner distingue 3 conceptos fundamentales. El primero es el currículum manifiesto o explícito. Este se basa en el plan y programas de estudio. Es el que está formalmente diseñado y cuidadosamente definido por las autoridades educativas. Además, se menciona el concepto de centralización. Esto quiere decir separarse del currículum formalmente estructurado, pero en realidad no se podría realizar esta acción. ¿Por qué? Porque primero que nada los docentes necesitan ser seres totalmente autónomos y no ser reproductores funcionales. El segundo concepto es el de currículum nulo. Este concepto trata acerca de las materias, de los procesos cognitivos que no están formalmente estructurados y que no los toma en cuenta el plan y programa de estudio, que son las asignaturas o materias que se dejan de lado, tales como las artes, la pintura, la escultura, todo lo que está relacionado con el hemisferio derecho del cerebro. Se deja de lado por lo lógico y por lo matemático, por lo verbal. Y por último tenemos al currículum oculto. Estos son los valores y creencias que inculcamos a nuestros alumnos, lo que nosotros creemos que es mejor para ellos y que son reglas que se van estableciendo de acuerdo al contexto de cada institución educativa.